92.9. Es la hora 21:26. Bien, nuestro director de controles hoy musicalizó el programa en el intervalo con Es una pena, que llamaba la canción. No recuerdo bien la intérprete. Bonnie Tyler. Ajá, muy bien. Federico Medina, que hoy no está, lamentablemente es el que entendía todas estas cuestiones. Hoy me ha tocado estar solo. Para mí va a ser un placer en este bloque presentar al doctor Luis María Palma. Doctor Luis María Palma es decano de la Facultad de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano, director del Centro de Estudios sobre Justicia, CEJUS, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogado, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano, doctor en Sociología de la Universidad de Belgrano, doctor en Derecho Internacional Privado de la Universidad Notarial Argentina, director para América Central y América del Sur de la International Association for Court Administration, la Asociación Internacional de Administraciones de Corte, y bueno, tendría que estar todo el resto del programa hablando de sus múltiples logros como profesional académico, el doctor Luis María Palma, a quien tengo el gusto de conocerlo y lo saludo para que nos hable cuáles son las nuevas tendencias de organización que tienen que tener los tribunales para dar una respuesta efectiva a la comunidad. Doctor Palma, gusto de saludarlo, estamos aquí. Eduardo Yugda, quien le habla, y el doctor Pablo Lucatelli y la doctora Adriana Soria, que nos ha sido entrevistada y se ha quedado porque tiene mucho interés también en escucharlo aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Es un honor acompañarlos. Le agradezco muchísimo por su introducción y por sus consideraciones. Para mí es sumamente valioso tratar estos temas a los cuales me dedico desde hace mucho tiempo y también dando a conocer experiencias que usted ha liderado y desde el Superior Tribunal se han llevado adelante en todo lo que se refiere a la modernización de la justicia. Todo esto en buena medida se entronca con que vivimos una época en la cual la tecnología se ha de alguna manera introducido en nuestras vidas a tal punto que mucho sucede en tiempo real y más allá del espacio, y si bien esto en nuestra vida es evidente por el hecho de que los smartphones y demás tienen más información que la que allá por 1993 tenía el presidente de los Estados Unidos, el hecho es que si miramos cómo funcionan los sectores públicos y la justicia en particular, no parece que esto esté tan presente, porque seguimos teniendo problemas en cuanto a la burocracia con que funciona, por el hecho de que muchas veces el trabajo es muy artesanal, los métodos con los cuales uno cumple la tarea están desconectados de la realidad del trabajo en equipo. Además, el transcurso del tiempo es una de las características centrales, porque se sigue hablando de que la justicia es lenta y como tal muchas veces no es justicia, la estructura está lejos de lo que debería ser, y todo esto afecta mucho a la calidad del servicio que tenemos que desde allí prestar. Y debe ser un problema también que afecta a lo que tanto preocupa a los tribunales y al Estado, como es la credibilidad en los poderes judiciales, si no me equivoco. Absolutamente, porque al ser tan lento y a veces existir condicionamientos por la ausencia de recursos, por las dificultades para el ejercicio independiente de la función judicial que existen desde distintos sectores y demás, todo esto hace que la credibilidad de la justicia entre también en crisis. Con lo cual, frente a esto, tenemos que tratar de dar respuestas a la sociedad desde los propios sistemas judiciales y, en lo posible, interactuando con la sociedad y con los poderes políticos, con los cuales también es de que dialogar, ¿no? Claro. Doctor, conozco mucho de su trayectoria, también he sido, soy, si quiere, pupilo, todavía no he egresado, no he dado mi tesis de la maestría en la Universidad Austral, he tenido el gusto de escucharlo, además, como bien ha mencionado, de trabajar con usted. Y quiero públicamente reconocer la generosidad del doctor Palma, porque por allá del año 2006, poco tiempo que cesó la intervención judicial en Santiago del Estero y esta integración del Superior Tribunal post-intervención
Intervención Federal quería reestructurar una justicia que había sido la causante de tantas interrupciones institucionales en la provincia, renovar un poco desde un ámbito abarcativo en general. Fuimos a golpear puertas a Buenos Aires, tuvimos la suerte de cruzarnos con el doctor Palma, quien desinteresadamente nos entregó un proyecto de su autoría, que creo se llamaba Proyecto para la Justicia en Cambio, o algo así era originariamente, y que es la base del Poder Judicial en Cambio, que basados en el proyecto de aquel entonces del doctor Palma, pusimos en práctica en Santiago del Estero y que dio y sigue dando todavía muy buenos resultados en estos temas de modernización. Y de eso un poquito va mi pregunta. Obviamente que tenemos muy poco tiempo porque es un espacio radial, pero tirar pauta. Este programa también va dirigido a la ciudadanía en general. Y nos gustaría, si ese marco que usted ha trazado como de problemático para la prestación efectiva del servicio de justicia, tiene salida. Y qué experiencias, porque sabemos que usted es un hombre que ha andado por el mundo investigando sobre la administración de poderes judiciales, las ve como posiblemente aptas para ser aplicadas en nuestro país. Efectivamente, ante todo, muchas gracias por la referencia, doctor, porque lo que nosotros hicimos desde el Ministerio de Justicia con un grupo de trabajo fue tomado y llevado a la práctica, como nosotros no pudimos hacerlo desde el Poder Político en Santiago del Estero a través del proyecto del Poder Judicial en Cambio. Usted con gran generosidad colaboró a través de una entrevista que yo le hice para mi tesis doctoral de Sociología, que se llamó Justicia y Reforma en la Argentina Democrática, y como usted tantas veces lo ha expresado, es un proceso que no tiene fin porque siempre hay que estar mejorando el servicio de justicia en bien de las necesidades del pueblo que la necesita, y por ese motivo hablar de acceso, de capacitación, de gestión, de administración de los tribunales, de la infraestructura y de la reforma de las leyes, como también de todo lo que tiene que ver con la cooperación y el consenso para que esto sea posible, son herramientas esenciales. Yo me he concentrado mucho en todo lo que tiene que ver con la gestión, o sea, con la organización interna del trabajo, el funcionamiento, por la lentitud de la justicia. O sea, nosotros no tenemos tantos problemas por el conocimiento del derecho porque tenemos gente muy capaz, pero sí por la lentitud con la cual se mueve la justicia. Y en ese aspecto, también a nivel de administración, de toda la organización, para que los espacios estén disponibles, para que sean de acuerdo con el servicio que tenemos que prestar, es que tenemos que ir un poco más allá de lo que implica solamente pensar en contar con mejores leyes o con más tribunales. Por supuesto que a veces son necesarios más tribunales y leyes más ágiles para tener procedimientos más transparentes, orales, en donde haya más tecnología. Pero también es necesario facilitar, y esto es lo que yo recojo de la experiencia recorriendo distintos países del mundo, en distintos continentes, que el juez se pueda concentrar en su tarea de hacer justicia, porque en América Latina es tan grande la confusión que hay entre la tarea de hacer justicia y tareas administrativas, como por ejemplo a veces tener que evaluar al personal, tener que capacitarlo, tener que conseguir mobiliario para poder prestar servicios, tener que conseguir más contratos porque no le alcanza con el personal que está, que solamente 1/3 del tiempo de trabajo del juez se destina a hacer justicia, a dictar sentencias, y todo lo demás se va en otras tareas. De ahí que, más que pensar en que el juez sepa gestionar y gerenciar, lo ideal sería que se pueda alguien ocupar especializadamente toda esa tarea administrativa para que todo el tiempo de trabajo del juez se destine a hacer justicia. En esa dirección se está moviendo la modernización judicial y creo que eso es lo que tenemos que tratar de desarrollar. Muy bien, es muy claro lo que usted dice, y sobre todo uno que desarrolla la función judicial tiene que aprender a delegar, sobre todo cuando integramos las cortes, que tenemos la función de administración, básicamente, de todo el Poder Judicial. Y bueno, eso no me acuerdo que alguien muy conocido por usted, en una conferencia que también fue invitado por su persona, por videoconferencia, Jeffrey Apperson, usted dirá quién es, con más precisión, hacía esas recomendaciones y de experiencias que había tenido como administrador de
grandes cortes de Norteamérica, ¿no? Así es. Jeffrey Apperson es un querido amigo con quien recientemente fundamos el Instituto Internacional de Excelencia en la Justicia en La Haya, en Holanda. Él fue administrador de la Corte Internacional de Justicia, que funciona también en la ciudad de La Haya, y tiene una vocación por todo lo que es tener gente especializada en ocuparse de lo administrativo, como él y el equipo de trabajo con el cual necesita trabajar un administrador, para que el juez, con sus asesores jurídicos, se pueda ocupar de lo que tiene que hacer, que es lo fundamental que la justicia debe hacer, concretamente resolver los conflictos. En ese aspecto es en que estamos tratando de trabajar, ¿no? Y es relativamente poco lo que en América Latina se ha hecho todavía en esta dirección. Hay algunas experiencias en la Argentina, otras en otros países de América Latina que yo he visitado y que conozco por experiencia de trabajo de campo y demás, en donde esta separación entre la labor jurisdiccional, o sea, la labor más intelectual que requiere de concentrarse el juez en cómo resolver un caso aplicando la ley, y la otra tarea más repetitiva, más burocrática o administrativa, están debidamente divididas. En ese aspecto hay otros países más centrales y en menor medida de nuestra propia tradición judicial que están trabajando, por eso creo que es el campo en el cual más nos tenemos que concentrar si se trata de dar un mejor servicio de justicia a nuestro pueblo. Doctor, ahora le voy a preguntar que me acompaña el doctor Pablo Locatelli, que es un doctor egresado de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho, especialista en temas ambientales, pero también tiene inquietudes desde el otro lado del mostrador respecto a estos temas tan importantes que viene desarrollando la entrevista. Te paso la palabra para él. Muy amable. Buenas noches, doctor Luis María Palma. Usted sabe que Buenas noches, doctor. muchas veces conversando con el doctor Eduardo Junger, habiendo analizado su currículum, su visión, y si usted me permite, usted es una de las pocas personas, luego de haber viajado por diferentes lugares, que habla de planificación sin decirlo. Realmente yo creo que en Argentina lo que nos falta es planificadores, quien ejecuta y quien debe realmente cumplir el servicio. Por eso cuando yo veo que usted habla de la justicia al servicio de la dignidad humana, se preocupa por lo que se debe ejecutar, se debe planificar y quién es el receptor, que es la sociedad que necesita encontrar justicia. Quería consultarle si esa es la visión correcta la que yo tengo o tal vez lo que yo estoy viendo no es lo que usted entiende que debemos hacer. Sí, doctor Locatelli, totalmente. Usted lo vio con gran claridad. Se trata de que pensemos que esto, más allá de ser una función del poder, porque la Constitución así lo dice, es un servicio que tenemos que prestarle al pueblo, al contribuyente que con los impuestos está pagando por nuestra tarea, y que tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible porque la dignidad humana es el cometido. Que una sentencia llegue 3 meses después no es lo mismo que llegue 5 años después si se trata de restaurar los derechos de una persona en el orden que esto deba ser. Y en ese aspecto creo que tenemos, por los propios problemas de desorganización, un gran inconveniente, una gran dificultad que a veces hace que la justicia prácticamente sea una quimera, un valor del que se habla en abstracto pero que no vemos que se concrete en la práctica. Por ese motivo es que creo que tenemos que tratar de trabajar mejor en organizarnos y en mejorar permanentemente. Como usted decía, planificar es la necesidad imperiosa. Nosotros tenemos mucha inteligencia, pero sin organización y método, la inteligencia sola no alcanza. O sea, las ideas no son autoejecutables. Puede que pensemos cómo concretar un derecho ambiental, por caso, como su experticia lo indica, de acuerdo a las necesidades, pero si no tenemos un sistema judicial que lo traduzca en resultados concretos, es muy difícil que esto se lleve a la práctica. Claro, doctor, y desde esa perspectiva, también a veces, muchas veces, he tenido oportunidad de estar e interactuar con colegas de la Junta Federal de Corte, y a veces de estas planificaciones que refirió el doctor Locatelli y que usted ha desarrollado, veo que muchas veces se busca lo coyuntural y no programas de fondo. Y a veces la experiencia que he tenido con lo coyuntural es, veo un derroche de recursos y tiempo. Por eso
entiendo que estas herramientas modernas tienen que tratar de ser integral, me parece, ¿no? Hacer un abordaje íntegro más allá, bueno, que tiene que ser progresivo y gradual porque sabemos muchas veces la inversión presupuestaria tiene a veces la culpa de que no se puedan lograr buenas intenciones, ¿no? Totalmente, doctor. O sea, tiene que ser un enfoque integral. Es imprescindible que se mire, por supuesto, la coyuntura tiene su trascendencia, pero hay que también mirar al mediano y a largo plazo. A veces hay situaciones o hechos desgraciados, terribles, que conmueven a la sociedad, pero no alcanza con ocuparse solamente de eso. También hay que mirar más allá en cuanto a la justicia que queremos tener. Y en ese aspecto, creo que ustedes han sido líderes en esta dirección. El Poder Judicial es el protagonista fundamental porque lo más importante que tiene la organización es la gente que trabaja en ella, y tiene que ser la gente que trabaja en la justicia la que lleve adelante los cambios. El apoyo del poder político es necesario, sea a través del poder ejecutivo, sea a través del poder legislativo cuando hay que introducir reformas, siempre en diálogo e interacción con la sociedad y hasta con la universidad, porque la educación tiene mucho que ver con los problemas que la justicia tiene, pero no se puede pensar solamente en que los procesos de cambio sean impulsados desde el poder político. Por eso me parece muy valioso lo que ustedes han implementado, en el sentido de que sea el Poder Judicial el que lidere los cambios y que acompañen los otros poderes en el diálogo y la interacción que es necesaria para mirar al mediano y a largo plazo, ¿no? Que no sea la coyuntura solamente. Doctor Luis María Palma, le agradecemos muchísimo haber entregado parte de su tiempo para exponer una cuestión tan interesante y esencial para los poderes judiciales. De todos modos, le voy a proponer un cuarto intermedio hasta mediados de septiembre, que estamos gestionando, esté aquí en Santiago del Estero para dictar una conferencia, como venimos conversando, en el Poder Judicial, y pueda llegar a los operadores en general todas estas ideas que siempre viene bien recordarlas y aprenderlas. Saludo y el agradecimiento por haber estado con nosotros esta noche aquí en el programa de Hablemos de Justicia. Doctor Yulgar, muchísimas gracias, va a ser un honor acompañarlos, me parece fantástico el cuarto intermedio y va a ser un honor acompañarlos también, como lo hice en septiembre de 2006, al poco tiempo de que dejé la función pública, que fue la primera actividad que hice ya desde el ámbito más privado, visitar su querida provincia. Del mismo modo, doctor Locatelli, un honor conocerlo y estoy a disposición de ustedes para poder dialogar en septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy amables. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, pasaba, cansado de hacerlo bien, también un clásico de la década 80-90, con la musicalización esta noche por parte de nuestro encargado de controles, el amigo Walter Saavedra, que siempre nos hace el aguante y se quiere en la soledad de la radio a estas horas de la noche. Y bien, doctor Locatelli, creo que hemos tenido, si bien corta, pero precisas palabras sobre a lo que debe tender los tribunales con las nuevas exigencias y sobre todo cuando se toma cabal conciencia de que los derechos fundamentales. Porque antes hablábamos de yo tengo derecho a esto, el otro, pero nunca hablábamos de los derechos fundamentales. Y de golpe empezamos a redescubrir que detrás de todo siempre, de un modo u otro, están involucrados derechos fundamentales. Y cuando hablamos de derechos fundamentales o derechos humanos, hablamos de eficacia, efectividad y eficiencia, lo que en términos de administración se llama las 3E. Así es. Creo que ese ha sido el eje del mensaje que nos ha dejado esta noche el doctor Luis María Palma, ¿no? Realmente, luego de escucharlo al doctor Luis María Palma, se abre un abanico de esperanza, no tan solo para nosotros
lo que estamos estudiando, planificación, en mi caso el tema de aguas, pero coincidimos, la gestión debe ser integrada, interdisciplinaria, una parte ejecutiva y la otra jurisdiccional. Tenemos que liberar al magistrado de tareas administrativas para que se ocupe lo que la sociedad le reclama. No olvidemos que quien ejerce el poder de postulación es el abogado, pero el abogado representa a un interés de un ciudadano que necesita una solución en tiempo, porque aquí lo más valioso es el tiempo. La justicia que no llega a tiempo para algunos no es justicia. Y realmente el hombre, ¿qué es? El hombre es tiempo. Entonces, planificar, hablamos de organización, de decisión, de valoración. El hombre es tiempo. Y un poco vinculado a esto voy a traer a colación palabras de San Agustín, cuando decía, no hay tiempo mejores ni peores, seamos nosotros mejores y los tiempos serán mejores. Nosotros somos el tiempo. Así es. Y creo que un poco es lo que dice. Te he dicho, el hombre es tiempo y tenemos que ser mejores. Y en este tema, ser mejores es ser eficientes. Ser mejores es cumplir el mandato constitucional como se debe cumplir, cuidando la calidad de los fallos, de los pronunciamientos, mediante la capacitación que tiene que hacer cada magistrado. Yo no creo en el magistrado que se sienta y dice, yo he llegado a juez porque sé todo y a partir de ahora me siento y no me capacito más. Y le aviso que hay muchos. Conozco muchos que nunca lo veo en ningún lugar de capacitación o que cuando presentan sus currículos para ser aprobados en el Consejo de la Magistratura o en otros ámbitos, pueden tener cualquier cosa menos antecedentes de capacitaciones académicas vinculadas a las funciones que van a hacer. Y eso cualquiera lo puede comprobar. Y además, tiene que haber todo el aparato. No me sirve tampoco una infraestructura excepcional si los operadores jurídicos no son eficientes. No hay calidad. Si los operadores jurídicos están dedicados a otras cosas, no sacan los pronunciamientos en tiempo, tempestivamente, en tiempo, y bueno, creo que por todo esto pasa las cuestiones que aquí se debaten, ¿no? Justamente ahora, la semana que viene, hay muy interesante jornada en el ámbito de la Universidad Austral de Buenos Aires, una jornada internacional, en el cual el tema central va a ser la credibilidad en el Poder Judicial. Y se van a estar expertos no solamente en materia de administración, como el doctor Palma, van a estar filósofos reconocidos como Robert Alexis, va a estar un juez de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, mexicano, van a haber políticos, altos referentes políticos conocidos a nivel nacional, van a estar también hablando de la credibilidad del Poder Judicial, en un debate que va a ser muy interesante y creo que se va a tocar estos temas y además otros de por qué en la estadística el poder más desacreditado, mejor dicho, de los tres poderes es el Poder Judicial, entre la gente menos cree. Eso está estadísticamente comprobado. Pero a su vez, estadísticamente también está comprobado que cuando la gente tiene un problema, al poder que más lo requiere es al Poder Judicial, ¿no? Que contrasentido de las cosas. Yo creo que lo que nos planteaba aquí también el doctor Palma es que si los órganos administrativos funcionaran también correctamente, también evitaría la judicialización. Yo yendo al ámbito que yo he investigado, todas las cuencas interjurisdiccionales de la República Argentina están judicializadas. Entonces yo creo que en este siglo XXI, como usted recordaba en clase,
en el mes de junio, decía que el siglo XIX era el gobierno de los parlamentos, en el siglo XX del Poder Ejecutivo y el siglo XXI del Poder Judicial. Realmente el Poder Judicial se lo recarga de tareas por falencias también, porque muchas veces uno va y golpea al Poder Judicial recargando de trabajo porque tampoco no se dan soluciones desde el ámbito administrativo. No sé si en eso, doctor Eduardo, usted puede o no coincidir. Coincido plenamente y creo que yo estaba presente también en semanas anteriores que tuvo otro experto, un filósofo argentino que nos visitó, que fue aquí en el estudio, el doctor Armando Arduet, hijo, que cuando hablamos del tema de las tarifas, por ejemplo, que llegaba a la Corte y la pregunta se le hizo porque también es una de las opiniones más autorizadas a nivel Latinoamérica sobre ética judicial, desde la ética, cómo pasa, y a través del doctor Argueda, recuerde que vemos que ha sido un juez de carrera que terminó como siendo miembro del Superior Tribunal de Córdoba cuando se jubiló, cuando tiene que decir estas cuestiones tan tocantes, por un lado el Estado que dice no puedo dar el servicio si no establezco estos costos, y por otro lado una sociedad que no, en su mayoría no puede afrontar esos costos, y la pelota pasa que decida el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial decide por un lado es bueno, y si decide por el otro es el malo. Bueno, entonces, y en todo sentido, ¿no? Desde la fracción política si sale en contra, o desde los sectores sociales si el fallo no satisface, digamos, la expectativa de tutela ante la actitud recaudatoria, digamos, tarifaria que el Estado lo hace, que públicamente lo expresan no por un capricho, sino porque es necesario, ¿no? Y es el Poder Judicial que tiene que ver si realmente es autoritativo, es una cuestión arbitraria, el monto de las tarifas o no. Es como tirar el problema, bueno, pero es un problema que tiene, como decía el doctor Arbet, tiene que resolverlo en los ámbitos más democráticos, que son el Congreso y el Poder Ejecutivo, que tiene que ejecutar las soluciones y buscar, y dejar como última ratio que en caso de que no se encuentren salidas, acudir al Poder Judicial. Porque habiendo herramientas, por ejemplo, se va al Poder Judicial sin haber usado herramientas como unas que están legisladas, las audiencias públicas. Eso le quería recordar, exactamente. Antes, yo me acuerdo, en el año 1993 se hacían audiencias públicas con el aumento de tarifa. Eso creo que se tuvo que haber hecho y es una forma de participación democrática amplia. Bueno, vamos llegando ya al final del programa. Agradecemos al doctor Pablo Lucatelli haberme acompañado la noche de hoy, reemplazando a los colegas que no pudieron hoy estar presentes en la co-conducción, y a la doctora Soria que vino como invitada y bueno, terminó también como panelista la noche de hoy. Nos vemos en una semana, gracias por la compañía y muy buenas noches para todos. Hasta siempre.